Tema 19. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Será la ONU a través de la Asamblea General quien proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948 como idea común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivas, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. Se trata de una compilación de los derechos fundamentales inherentes a ella misma por el mero hecho de serlo. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Preámbulo. Considerando que la libertad, la justicia y la paz tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Considerando también esencial promover el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre, y considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su nacionalidad. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley, y tienen sin distinción derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal declaración. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículo 11. 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Artículo 12.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra y su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Artículo 13. 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Artículo 14. 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de Naciones Unidas. Artículo 15. 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Artículo 16. 1. Los hombres y mujeres a partir de la edad núbil, tienen derecho sin distinción alguna de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 2. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a protección de la sociedad y del Estado. Artículo 17. 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia tanto individual y colectivamente, tanto en público como en privado. Por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Artículo 19. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Artículo 20. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Artículo 21. 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medios de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene derecho de acceso en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo, es la base del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, mediante sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad de voto. Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquier otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. Artículo 26.
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional deberá ser generalizada, el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales, favorecerá la comprensión, tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente de escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Artículo 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas o artísticas de que sea autora. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Artículo 29. 1. Toda persona tiene deberes con respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de los de Naciones Unidas. Artículo 30. Nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Para poder estudiar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, debemos centrarnos en el estudio de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El presente Pacto Internacional fue hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966. España firmó el pacto del 28 de septiembre de 1976 en Nueva York, entró en vigor en España el 27 de julio de 1977, habiendo depositado instrumento de ratificación el 27 de abril de 1977. El presente Pacto Internacional está compuesto por un total de 5 partes y un total de 31 artículos. Parte 1. Recogida en el artículo 1 de la Carta. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen, asimismo, a su desarrollo económico, social y cultural. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Los Estados partes en este pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación y respetarán este derecho, de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Parte 2. Recogida en el artículo 2 al artículo 5. Los Estados partes se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se anuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Estos estados se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en este pacto. Ninguna disposición del presente pacto podrá ser interpretada en sentido de reconocer derecho alguno a un estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el pacto a su limitación en medida mayor que la prevista en él. Parte 3. Recogida del artículo 6 al artículo 15.
Los Estados parte reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona de poder tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. Además, estos Estados reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. Concede a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posible, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges. Se debe conceder especial protección a las madres durante un periodo de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho periodo, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social. Se reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados partes en el pacto, a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figuran las necesarias para o la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños, o el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente, o la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ella, o la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Se reconoce el derecho de toda persona a la educación, que deberá orientarse al pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos y religiosos y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. Se reconoce el derecho de toda persona o a participar en la vida cultural, o gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, o beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias, artísticas de que sea autora. Entre las medidas de los Estados deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura. Los Estados partes se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora. Parte 4. Recogida del artículo 16 al artículo 25, rasgos más característicos. Los Estados partes se comprometen a presentar, en conformidad con esta parte del pacto, informes sobre las medidas que hayan adoptado, y los progresos realizados con el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en los mismos. Todos los informes serán presentados al Secretario General de las Naciones Unidas, quien tramitará copias al Consejo Económico y Social para que las examine, conforme a lo dispuesto en el presente pacto. El Secretario General de Naciones Unidas transmitirá también a los organismos especializados copias de los informes o de las partes pertinentes de estos, enviados por los Estados partes en el presente pacto, que, además sean miembros de esos organismos especializados, en la medida en que tales informes o partes de ellos tengan relación con materias que sean de la competencia de dichos organismos, conforme a sus instrumentos constitutivos. Los Estados partes en el presente pacto presentarán sus informes por etapas, con arreglo al programa que establecerá el Consejo Económico y Social en el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente pacto, previa consulta con los Estados partes y con los organismos especializados interesados. En virtud que la Carta de Naciones Unidas le confiere en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, el Consejo Económico y Social podrá concluir acuerdos con los organismos especializados sobre la presentación de estos informes relativos al cumplimiento de las disposiciones de este pacto que corresponden a su campo de actividades. El Consejo Económico y Social podrá transmitir a la Comisión de Derechos Humanos, para su estudio y recomendación de carácter general o para información, los informes sobre derechos humanos que presenten los Estados, y los informes relativos a derechos humanos que presenten los organismos especializados. El Consejo Económico y Social podrá presentar de vez en cuando a la Asamblea General informes que contengan recomendaciones de carácter general, así como un resumen de la información recibida de los Estados partes en el presente pacto y de los organismos especializados acerca de las medidas adoptadas y los progresos realizados para lograr el respeto general de los derechos reconocidos en el presente pacto.
El Consejo Económico y Social podrá señalar, a la atención de otros órganos de las Naciones Unidas, sus órganos subsidiarios y los organismos especializados interesados que se ocupen de prestar asistencia técnica, toda cuestión surgida de los informes anteriormente vistos que puedan servir para que dichas entidades se pronuncien, cada una dentro de su esfera de competencia, sobre la conveniencia de las medidas internacionales que puedan contribuir a la aplicación efectiva de este tratado. Parte 5 recogida del artículo 26 al artículo 31, rasgos más característicos. Este pacto está abierto a la firma de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como de todo Estado parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de Naciones Unidas a ser parte en este pacto. La adhesión se hará mediante el depósito de instrumento de adhesión en poder del Secretario General de Naciones Unidas. El presente pacto entrará en vigor transcurridos 3 meses a partir de la fecha en que haya sido depositado el 35º instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de Naciones Unidas. El presente pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, serán depositados en el Archivo de Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Fue hecho en Nueva York el día 19 de diciembre de 1966. España lo firmó en Nueva York el 28 de septiembre de 1976 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 30 de abril de 1977. El pacto entró en vigor en España el 27 de julio de 1977, habiendo sido depositado el instrumento de ratificación de España el 27 de abril de 1977. Está compuesto por un total de 6 partes bien diferenciadas y 53 artículos. Parte I, artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como el derecho internacional. En ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Los Estados partes en el presente pacto, incluso los que tienen responsabilidad de administrar territorios autónomos y territorios en fideicomisos, se promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas. Parte 2. Viene regulada en los artículos 2 al 5. Cada uno de los Estados partes en el presente pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Cada uno de los países partes en este pacto se comprometieron a garantizar que o toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales. O la autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquier otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga el recurso, y a desarrollar las posibilidades del recurso legal. O las autoridades competentes cumplirán todas las decisiones en que se haya estimado procedente el recurso. Se comprometerán a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en este pacto. Ninguna disposición de este pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a algún Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él. No podrán admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. Parte 3. Viene recogido del artículo 6 al 27. El derecho a la vida es inherente a la persona humana, este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Toda persona condenada a muerte podrá solicitar el indulto o conmutación de la pena. La amnistía,
el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos. Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas. Nadie estará sometido a servidumbre. Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso obligatorio. El inciso precedente no se puede interpretar en el sentido de que prohíbe, en los países en los cuales ciertos delitos pueden ser castigados con la pena de prisión acompañada de trabajos forzados, al cumplimiento de una pena de trabajos forzados impuesta por un tribunal competente. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o privaciones arbitrarias. Podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley. Toda persona deberá de ser informada en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora de la acusación formulada contra ella. Toda persona privada de libertad deberá de ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente con él su residencia. Toda persona tiene el derecho a salir libremente de su país, incluso del propio. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Parte 4. Viene recogida de los artículos 28 al 45. Se establecerá un Comité de Derechos Humanos. Se compondrá de 18 miembros. El comité será compuesto por nacionales de los Estados partes, que deberán ser personas de gran integridad moral, con reconocida competencia en materia de derechos humanos. Se tomará en consideración la utilidad de la participación de algunas personas que tengan experiencia jurídica. Los miembros del comité serán elegidos y ejercerán sus funciones a título personal. Cada Estado parte podrá proponer 2 personas. Estas personas serán nacionales del Estado que los proponga. La misma persona podrá ser propuesta otra vez. El Secretario Nacional de Naciones Unidas preparará una lista por orden alfabético de los candidatos y la comunicará a los Estados partes a más tardar un mes antes de la fecha de cada elección. El comité no podrá comprender más de un nacional de un mismo Estado. En la elección del comité se tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa de los miembros y la representación de las diferentes formas de civilización y los principales sistemas jurídicos. Los miembros del comité se elegirán por cada 4 años. El comité se reunirá normalmente en la sede de Naciones Unidas o en la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. El comité elegirá su mesa por un periodo de 2 años, pudiendo ser reelegidos sus miembros. Establecerá su propio reglamento, en el que se dispondrá. O 12 miembros constituirán quórum. O las decisiones del comité se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. Los Estados partes en el presente convenio se comprometen a presentar informes sobre las disposiciones que hayan adoptado, al Secretario General de número U, y que den efecto a los derechos reconocidos en el pacto y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos. O en el plazo de 1 año a contar de la entrada en vigor del presente pacto con respecto a los Estados partes interesados. O en lo sucesivo, cada vez que el comité lo pida. El comité presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo Económico y Social, un informe anual sobre sus actividades. Parte 5. Del artículo 46 al 47. Ninguna disposición del presente pacto deberá interpretarse en menoscabo de las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas o de las constituciones de los organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos órganos de Naciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto a las materias a que se refiere el presente pacto. Ninguna disposición del presente pacto deberá interpretarse en menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente de sus riquezas y recursos naturales. Parte 6. Del artículo 46 a 47. El presente pacto estará abierto a la firma de todos los Estados miembros de Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como de todo Estado parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en el presente pacto.
La adhesión se hará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de Naciones Unidas. El presente pacto entró en vigor transcurridos 3 meses a partir de la fecha en que haya sido depositado el 35º instrumento de ratificación en poder del Secretario General de Naciones Unidas. Para cada Estado que ratifique el presente pacto o de adhiera a él, el pacto entrará en vigor transcurridos 3 meses, a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión. Todo Estado parte en el presente pacto podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder del Secretario General de Naciones Unidas. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de 2/3 de los Estados partes en el presente pacto, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. El presente pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas. La protección de los derechos humanos. En el ámbito de Naciones Unidas. Los Estados presentarán informes por etapas, con arreglo al programa que establecerá el Consejo Económico y Social en el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente pacto, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, previa consulta con los Estados partes y con los organismos especializados interesados. En virtud que la Carta de Naciones Unidas le confiere en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, el Consejo Económico y Social podrá concluir acuerdos con los organismos especializados sobre la presentación de estos informes relativos al cumplimiento de las disposiciones de este pacto que corresponden a su campo de actividades. El Consejo Económico y Social podrá transmitir a la Comisión de Derechos Humanos, para su estudio y recomendación de carácter general o para información, los informes sobre derechos humanos que presenten los Estados, y los informes relativos a derechos humanos que presenten los organismos especializados. El Consejo Económico y Social podrá presentar de vez en cuando a la Asamblea General informes que contengan recomendaciones de carácter general, así como un resumen de la información recibida de los Estados partes en el presente pacto y de los organismos especializados acerca de las medidas adoptadas y los progresos realizados para lograr el respeto general de los derechos fundamentales. Se presentarán informes periódicos por gobiernos y organismos sobre los progresos logrados y las dificultades encontradas en la aplicación de las normas sobre derechos humanos en el mundo. La violación de los derechos humanos y libertades pueden ser reclamadas por los Estados miembros, los particulares, organismos internacionales. Las investigaciones por órganos de las Naciones Unidas de las reclamaciones por presuntas violaciones de derechos humanos relativas a la prevención del delito y el tratamiento del delincuente. La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías decidió examinar anualmente los acontecimientos ocurridos en la esfera del respeto de los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier tipo de detención. Dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se establecerá un Comité de Derechos Humanos que se compondrá de 18 miembros. El comité será compuesto por nacionales de los Estados partes, que deberán ser personas de gran integridad moral, con reconocida competencia en materia de derechos humanos. Se tomará en consideración la utilidad de la participación de algunas personas que tengan experiencia jurídica. El comité presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo Económico y Social, un informe anual sobre sus actividades. Protección de los derechos humanos en el ámbito europeo. Podemos distinguir dos pactos en el ámbito europeo. Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Este convenio fue hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 y entró en vigor el 3 de septiembre de 1953. España firmó en Estrasburgo el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales el día 24 de noviembre de 1977. España en la aplicación del convenio se reserva la aplicación de los artículos 5, 6 y 11 del mismo. Los Estados del Consejo de Europa, considerando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y considerando que la finalidad del propio Consejo de Europa es realizar una unión más estrecha entre sus miembros para alcanzar esta finalidad es la protección y desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, reafirman su profunda adhesión a estas libertades fundamentales que constituyen las bases mismas de la justicia y de la paz en el mundo y cuyo mantenimiento reposa esencialmente, de una parte en un régimen político verdaderamente democrático y de otra en una concepción y un respeto común de los derechos humanos que ellos invocan.
El presente convenio está dividido en 5 títulos y un total de 66 artículos. Con el fin de asegurar el respeto de los compromisos que resultan para las partes contratantes del presente convenio, se instituyen: o la Comisión Europea de Derechos Humanos, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Comisión Europea de Derechos Humanos, calle Edonache. La calle Edonache está compuesta de un número de miembros igual al de partes contratantes. Sus miembros son elegidos por el Comité de Ministros por mayoría absoluta de votos, por un periodo de 6 años, pudiendo ser reelegibles. La Comisión siempre se reúne a puerta cerrada. La Comisión podrá conocer cualquier demanda dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. O por cualquier persona física. O por cualquier organización no gubernamental, como la Cruz Roja. O por cualquier grupo de particulares. Estos demandantes lo harán siempre que se consideren víctima de alguna violación por algún Estado, de los derechos reconocidos en el presente convenio. La Comisión no tomará en consideración una demanda cuando o sea anónima, o sea esencialmente la misma que otra anteriormente examinada por la Comisión o ya sometida a otra instancia internacional de investigación o de arreglo y no contenga hechos nuevos. O hasta que se hayan agotado todos los recursos internos de un país. O ésta se presente dentro del plazo de 6 meses desde la resolución interna. Si la Comisión toma en consideración una demanda. O procederá a un examen contradictorio de los hechos. O se pondrá a disposición de los interesados a fin de llegar a un arreglo amistoso. O si llega a ese acuerdo amistoso se soluciona el problema, pero si no llega a ese acuerdo, la Comisión emitirá un dictamen sobre si el Estado violó las obligaciones del convenio, informando a los Estados interesados y al Comité de Ministros. O si en un plazo de 3 meses, a partir del traslado al Comité de Ministros el asunto no ha sido deferido al Tribunal, el Comité de Ministros decidirá por voto mayoritario de 2/3, si ha habido o no violación del convenio, notificando al Estado violador la obligación de tomar medidas satisfactorias. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se compone de un número de magistrados igual al de miembros del Consejo de Europa y no podrán haber más de 2 magistrados que sean nacionales de un mismo Estado. Los miembros de tribunal son elegidos por la Asamblea Consultiva por mayoría de los votos emitidos de una lista de personas, presentada por los miembros del Consejo de Europa, debiendo cada uno de ellos presentar 3 candidatos, de los cuales 2 han de ser de la misma nacionalidad. Son elegidos por un periodo de 9 años, se asegura en lo posible la renovación cada 3 años de 1/3 del tribunal. Procedimiento de demanda: por el examen de cada asunto sometido al tribunal, este se constituirá en una sala compuesta por 7 magistrados. La competencia del tribunal se extiende a todos los asuntos relativos a la interpretación y aplicación del presente convenio que las partes contratantes o la Comisión le sometan. Un asunto solo se puede someter al tribunal después de que la Comisión haya comprobado el fracaso del arreglo amistoso, ver la Comisión Europea de Derechos Humanos, y dentro del plazo de 3 meses, desde que la Comisión mandó el informe al Comité. ¿Quiénes pueden someter un asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos? O un Estado contratante, cuando la víctima sea un nacional suyo. O un Estado contratante que haya iniciado el caso ante la Comisión Europea de Derechos Humanos. O un Estado contratante que haya sido demandado. O la Comisión Europea de Derechos Humanos. O la sentencia del tribunal será definitiva y trasladada al Comité de Ministros que vigilará su ejecución. Carta Social Europea. La Carta Social Europea fue hecha en Turín el 18 de octubre de 1961, y entró en vigor el 26 de febrero de 1965. España firmó en Estrasburgo la Carta el 27 de abril de 1978, publicándose en el BOE de 26 de junio de 1980. Los gobiernos signatarios del Consejo de Europa, considerando que la finalidad del Consejo de Europa es conseguir una unión más estrecha entre sus miembros, con objeto de salvaguardar y promover los ideales y principios que son su patrimonio común y favorecer su progreso económico y social, y que por el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1952, los Estados miembros del Consejo de Europa convinieron en garantizar a sus pueblos los derechos civiles, políticos y las libertades, resolvieron a desplegar en común todos los esfuerzos posibles para mejorar el nivel de vida y promover el bienestar de todas las categorías de sus poblaciones. La Carta Social Europea está dividida en 5 partes y contiene un total de 38 artículos. Parte 1. Rasgos más característicos.
Establece aquellas condiciones en que pueden hacerse efectivos los derechos y principios siguientes. O toda persona tendrá la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido. O todos los trabajadores tienen derecho a unas condiciones de trabajo equitativas. O todos los trabajadores tienen derecho a la seguridad y a la higiene en el trabajo. O todos los trabajadores tienen derecho a una remuneración suficiente que le proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso. O los niños y los adolescentes tienen derecho a una protección especial contra los peligros físicos y morales a los que estén expuestos. O la familia, como célula fundamental de la sociedad, tiene derecho a una adecuada protección social, jurídica y económica. O los trabajadores emigrantes nacionales de cada una de las partes contratantes y sus familias tienen derecho a la protección y a la asistencia en el territorio de cualquiera otra parte contratante. Parte 2. Del artículo 1 al 9, rasgos más característicos. O derecho al trabajo. O derecho a unas condiciones de trabajo equitativas. O derecho a fijar una razonable duración diaria y semanal de las horas del trabajo. O derecho a una seguridad e higiene en el trabajo. O derecho a una remuneración equitativa en el trabajo. O derecho sindical. O derecho a la negociación colectiva. O derecho de los trabajadores y empleadores, en caso de conflicto de intereses, a emprender acciones colectivas, incluido el derecho de huelga. O derecho de los niños y los adolescentes a la protección. O derecho a la orientación profesional. O derecho a la formación profesional. O derecho a la protección de la salud. O derecho a la seguridad social. O derecho a la asistencia médica y social, derecho a los beneficios de los servicios sociales, derecho de la familia a una protección social jurídica y económica. Derecho de las madres y los niños a una protección social y económica. Parte 3. Regulado por el artículo 20, rasgos más característicos. Establece las obligaciones de las partes contratantes. Parte 4. Regulado del artículo 21 al artículo 29, rasgos más generales. Establece que las partes contratantes remitirán al Secretario General del Consejo de Europa, en forma que habrá de determinar el Comité de Ministros, un informe bienal sobre la aplicación de las disposiciones de la parte 2, sobre las disposiciones que fueron aceptadas. Además, en cuanto a las disposiciones no aceptadas, las partes contratantes remitirán al Secretario General, a intervalos apropiados y a petición del Comité de Ministros, informes de las disposiciones de la parte 2 de la Carta. Los informes presentados al Secretario General serán examinados por un comité de expertos, compuesto por 7 miembros designados por el Comité de Ministros. Su mandato será por 6 años. Los informes de las partes contratantes y las conclusiones del Comité de Expertos se someterán a examen ante el Subcomité Gubernamental del Consejo de Europa. El subcomité presentará al Comité de Ministros informe que contenga sus conclusiones, al que unirá como anexo, al informe del Comité de Expertos. La Asamblea Consultiva comunicará al Comité de Ministros su opinión sobre dichas conclusiones. Por mayoría de 2/3 de los miembros que tengan derecho a participar en sus reuniones, el Comité de Ministros, sobre la base del informe del subcomité y previa consulta a la Asamblea Consultiva, podrá formular las recomendaciones que estime pertinentes a cada una de las partes. Parte 5. Regulado del artículo 30 al artículo 38, rasgos más generales. O suspensión de las obligaciones en caso de peligro público o de guerra. O los derechos y principios enunciados en la parte I, una vez llevados a la práctica, así como su ejercicio efectivo con arreglo a lo dispuesto en la parte 2, no podrán ser objeto de restricciones, o limitaciones que no estén especificadas en la parte I o 2, salvo las establecidas por la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática. O las disposiciones de la Carta no afectarán a las decisiones del derecho interno ni a las de los tratados, convenios o acuerdos bilaterales o multilaterales que estén vigentes o puedan entrar en vigor y conforme a los cuales se le diere un trato más favorable a las personas protegidas. O enmiendas, toda parte podrá proponer enmiendas mediante comunicación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. O denuncia. Ninguna parte podrá denunciar la presente Carta hasta que haya transcurrido un periodo de 5 años desde la fecha en que la Carta entró en vigor para dicha parte, ni antes de que haya concluido cualquier otro periodo ulterior de 2 años y, en uno o en otro caso, lo notificará con una antelación de 6 meses al Secretario General.